Define en qué consistió el revisionismo político inicial del reinado de Alfonso XIII y principales medidas adoptadas. Tras el desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias y la muerte de dos grandes líderes de los partidos dinásticos, Cánovas y Sagasta, la Restauración entra en un periodo de inestabilidad, justo cuando es proclamado mayor de edad Alfonso XIII. En este ambiente de crisis y pesimismo, surge un movimiento denominado regeneracionismo, cuyo principal teórico será Joaquín Costa, y que pretendía la reforma del país y un verdadero avance para situarnos junto a los demás países de la Europa occidental. El regeneracionismo planteaba el abandono del sistema fraudulento de la Restauración, eliminar el caciquismo y el pucherazo, y crear una verdadera democracia, además de aumentar la educación en la población, producirse una verdadera industrialización y abandonar el pasado glorioso para pensar solo en el futuro de la nación. Los políticos de la Restauración entendieron que las reformas eran necesarias, por lo que adoptaron parte del programa, aunque no fueron reformas que terminaron con el caciquismo y el fraude electoral, e incluso se pasó a elegir directamente a los alcaldes, eliminando las votaciones municipales. Sin embargo, Maura tiene que dimitir en 1909 tras las sucesivas derrotas en la guerra contra Marruecos, las protestas de la península y la dura represión del gobierno sobre la denominada Semana Trágica. Respetando el turno de partidos, subirá al gobierno el Partido Liberal, cuyo líder, Canalejas, se convertirá en el gran político regeneracionista, aprobando algunas leyes importantes para la época. Redujo la influencia de la Iglesia, con la llamada Ley Candado, que prohibía la entrada de nuevas órdenes religiosas en el país. Se creó la Mancomunidad Catalana, que unía las 4 provincias catalanas en una institución supraprovincial que dirigía el líder nacionalista Prat de la Riba. Se aprueba el servicio militar obligatorio sin posibilidad de pagar para librarse de ello, con lo que ayudaba a tranquilizar a la sociedad tras los sucesos de la Semana Trágica y la Guerra de Marruecos. Sin embargo, la labor de Canalejas no concluyó, porque será asesinado en 1912 por un terrorista anárquico, terminando así con el último intento regeneracionista durante la Restauración. ¿Cómo justifica Primo de Rivera el golpe de Estado de 1923? Se trata de un texto publicado en el periódico La Época y fechado en Madrid el 13 de septiembre de 1923, siendo su autor el general Miguel Primo de Rivera, importante militar español que hizo carrera en las guerras de Marruecos y Filipinas, y que, desde la Capitanía General de Cataluña, publica un manifiesto para dar un golpe de Estado. Las causas de este golpe aparecen argumentadas en el texto. En el primer párrafo, critica al sistema político de la Restauración, pues habla del turnismo como un sistema corrupto y que sólo defendía los intereses de los miembros del Partido Liberal y Conservador, que manipulaban el sistema por medio del caciquismo, pucherazo e encasillado. Además, critica al tercer párrafo todos los problemas de orden social que amenazan a España, con el auge de los movimientos de izquierdas y radicales, además de liberar al rey de la situación, pues se ha visto, entre comillas, secuestrado por la actividad de los partidos políticos liberales y conservadores. Y por último, se atribuye el apoyo del ejército y el pueblo español en el inicio del tercer párrafo, por lo que está legitimado para tomar el poder y acabar con la Restauración. Resume sus causas y los apoyos con los que contó. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado derrocando el último gobierno de la Restauración, que era de concentración y dirigido por el llamado García Prieto. Aparecen sus causas inmediatas. Se iba a leer en las Cortes el llamado Informe de Picasso, en el que se acusaba a Alfonso XIII de ser el causante del desastre del Anual de Marruecos, por nombrar al general Silvestre, que llevó al ejército español al desastre ante los rifeños.
Ante esta situación, los sectores más conservadores y catrenses actúan en defensa de su máximo jefe, pues desde la época de Cánovas del Castillo había aparecido una figura del, entre comillas, rey soldado. Incluso hay otra causa directa, que puede ser evitar la desamortización del sistema de la restauración, pues los últimos gobiernos del turrismo, sobre todo el de García Prieto, se planteaban la libertad de culto, la reforma electoral y la ampliación de los derechos laborales, lo que chocaba frontalmente con los intereses de los sectores más tradicionales y oligárquicos. Por último, se puede plantear una causa externa, que es el avance del fascismo en Europa, originado en Italia, que en 1922 toma el poder Mussolini en Italia, y en Alemania el partido nazi empieza a crecer en la escena política, y surgen regímenes fascistas en el centro y en el este de Europa, como una forma de frenar a los grupos de izquierdas y obreros por parte de la mediana y gran burguesía, que en sus inicios la dictadura de Primo de Rivera se planteó desde unos objetivos regeneracionistas ante el caos social y la descomposición del sistema de la restauración. Será una situación de inestabilidad y el deseo de la mayoría de los sectores sociales de mejora lo que provoca que Primo de Rivera cuente al principio con amplios apoyos para su golpe militar. Fue apoyado por los sectores más conservadores de la Iglesia, por el mundo rural y la mayoría de las clases medias, que deseaban su estabilidad social, política, ante el crecimiento del peligro que representaba la revolución social. También contó con el apoyo directo del rey, que de esta forma traicionaba el sistema bipartidista constitucional, que unirá su destino al del dictador, como se verá posteriormente. Incluso algunos sectores obreros como el PSOE y la UGT mantienen una posición de neutralidad y cierta colaboración con el dictador, aunque también es cierto que según avanza la dictadura se va endureciendo la represión y empeora la situación económica. Gran parte de estos grupos retirarán su apoyo debido a esto.